Y rector de la Universidad Católica Andrés Bello, para hablar de uno de los viajes que lo ha marcado de alguna manera y tiene que ver con Ciudad Guayana y Santa Elena de Guairén. Rector, un gusto inmenso conversar con usted. Bienvenido a Puntos Cardinales. Lila, un placer igualmente poder conversar contigo. Gracias por la oportunidad de hablar un tema grato, un día viernes. Y sí, quizás recordar de viajes que han marcado mi vida y que han marcado una forma de ver mi país y cómo comprenderlo, ha sido el conjunto de viajes que me tocó hacer cuando fui vicerrector de la extensión guayana de la Universidad Católica Andrés Bello. Múltiples veces viajé hacia el sur. Y bueno, el punto sur por la troncal 10 te va a llevar hasta Santa Elena de Guairén. Para quien se quiera hacer una visión del mapa, se puede ubicar en el borde del Orinoco, en donde está la confluencia del Caroní y el río Orinoco. Allí está Ciudad Guayana. Y uno baja prácticamente en dirección norte-sur, directo, y llega hasta la Gran Sabana, y de la Gran Sabana, el último punto del lado venezolano, sería esta población de Santa Elena de Guairén. Y bueno, ¿por qué me marcó tanto ese viaje? Ese es un viaje que nosotros comenzamos a hacer porque entramos en un proceso de investigación promovido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estaba tratando de trabajar la incidencia en materia de derechos ambientales en las comunidades indígenas y las defensas de los derechos de los pueblos originarios. Y la universidad pues se asoció a este proceso de investigación promovido desde distintas universidades en todos los ámbitos que ocupan lo que llamaríamos la Gran Amazonia. Y bueno, nosotros nos sumamos a eso un poco para ir visitando pueblos, comunidades y realidades que están ocurriendo hacia todo lo que es esa zona amazónica. Así, de esa forma, pues nos fuimos dos o tres investigadores, estaban dos miembros de lo que hoy llamamos el Centro de Estudios Regionales Joseph Gumilla de la Universidad Ujú. Católica, junto conmigo, que era vicerrector ya para el momento. Fuimos a visitar distintos pueblos haciendo paradas en el Callao, después Tumeremo. Fundamentalmente después hacemos un viaje hacia las Claritas, el Dorado y las Claritas para enfilar hacia la Gran Sabana. Y bueno, ¿qué vas descubriendo en medio de esa realidad? Yo creo que te vas topando como desde los planos de la geografía, que pueden ser bonitos en algunos casos, hasta las realidades mineras que ocupan todo el sur del estado Bolívar y los Ujú. contextos de realidad minera y lo que eso demanda como comprensión de la realidad venezolana. Porque de alguna u otra manera yo creo que los venezolanos tenemos un inmenso territorio allí, pero no lo conocemos ni conocemos las relaciones que allí Ujú. se establecen. Y lo que nosotros tratamos de definir en ese viaje era un poco qué estaba pasando, cuál era la presencia del Estado, cuál era la presencia de qué modelos económicos se estaban realizando, no solamente a través de la minería, sino qué otros modelos de desarrollo económico podíamos conseguir, incluso que pudieran ser alternativos a la minería. Y después, especialmente, el tipo de moneda que estaba corriendo en la zona. Porque, claro, uno tiene una comprensión del país casi comunitaria, en donde Sí. el bolívar y, digámoslo así, el pago móvil o la tarjeta de débito te va a funcionar, pero cuando te metes en esas realidades, Son pues pepitas empiezas de a oro descubrir o otras micras. cosas. Empiezas a descubrir cosas como las gramas de oro. Ujú. Entonces, la gente no paga ni siquiera en dólares, sino que pagaba en gramas de oro. Es una situación muy llamativa porque para un citadino eso no es fácil de manejar. Ellos sí saben de qué se trata exactamente. Una grama es un gramo, eso es un término portugués para referirse al gramo de oro, pero incluso ellos lo van partiendo por puntos. Entonces depende, si tú querías internet, tenías que comprar oro, tenías que dar los dólares en una casa de cambio para comprar oro y poder entonces tener que gastar el oro en los distintos, digamos, situaciones en que necesitara acceso a internet, comida, refrescos, lo que fuera, porque la moneda de circulación es eso, el oro. Ujú. Y no se admitía otro tipo de moneda. Tú no podías llegar con dólares, mucho Sí. menos con una tarjeta de débito. Y la sorpresa mía es que cuando entonces subimos a la Gran Sabana, la moneda de cambio era el real, que es la moneda brasileña.
Y entonces ni siquiera dólares, ni siquiera bolívares, sino reales. Y probablemente tú estás hablando de que de Las Claritas hasta que tú llegas al punto de arriba del EPA en la Gran Sabana, tú transitarás aproximadamente por esa montaña, serán unos 45 minutos, una hora como mucho, no llegas en realidad a la hora de tránsito. Y esa sola diferencia ya cambia el régimen económico, los regímenes de relaciones, las circunstancias y también lo hermoso de la geografía, porque hay que decirlo, Ujú. llegas a la Gran Sabana, ¿no? Sí, rector, pero está hablando de un viaje que puede tomar entre 9 y 10 horas y prácticamente te estás consiguiendo realidades distintas, incluso países distintos, monedas distintas. ¿Cómo cambia la comprensión de Venezuela como nación, de nuestra realidad y lo complejo que puede resultar cuando uno se aproxima a esas realidades que, hay que decirlo, están muy al margen de quizá lo que ocurre en las grandes ciudades y no alcanzamos a imaginar o siquiera considerar que esas cosas pueden estar ocurriendo allí? Sí, efectivamente. Fíjate que una de las cosas que nosotros constatamos en esas regiones probablemente es una importante ausencia del Estado venezolano como ente capaz de regular las relaciones normales de los ciudadanos y entonces tienes grupos armados que hacen presencia y vida en esas zonas y que regulan las relaciones. Y las relaciones estamos hablando quién se puede casar, con quién se queda un niño o un menor de edad en caso de un divorcio. No estamos hablando ni siquiera de las situaciones más violentas que, claro, lamentablemente ocurren. También hay una ley draconiana en términos de materia penal, es decir, si alguien roba, si alguien hurta un bien o si alguien comete un delito No todavía hay peor autoridad como allí. homicidio. Ujú. Bueno, la autoridad son esos grupos armados que además tienen modelos de juicio muy particulares, obviamente nada que ver con nuestro proceso penal, pero Ujú. efectivamente eso puede sonar hasta duro, pero es un ordenamiento jurídico sui generis funcionando en la zona con un valor propio. Entonces tienes que adaptarte a esos contextos de realidad, entender qué es lo que pasa, cómo se establecen las relaciones entre estos grupos y los ciudadanos, los mecanismos de acatamiento, el manejo mismo de la moneda, cuánto vale, cuál es el valor del oro, a cuánto está el cambio, lo establecen esos grupos Ujú. en las zonas mineras. Oye, lamentablemente parece que se ha caído el internet y no hemos tenido posibilidad de cerrar esta conversación con el rector de la Universidad Católica, Andrés Bello. Ojalá podamos retomar el contacto con el rector Arturo Peraza, sacerdote jesuita, que nos habla de esos recorridos que tuvo que hacer con frecuencia entre Ciudad Guayana, donde tenía el cargo en ese momento de vicerrector académico del núcleo de Ciudad Guayana de la Universidad Católica, y Santa Elena de Guairén para investigaciones sobre las comunidades indígenas en esa zona. Ese recorrido de aproximadamente 10 horas termina además pasando por uno de los paraísos que tiene nuestro país, que es la Gran Sabana, acompañado de paisajes espectaculares, pero realidades duras que contrastan quizás con lo que se puede vivir en las principales ciudades del país. 4:59, tenemos en línea telefónica al rector y ya nos queda apenas un minutico para despedir esta conversación, pero si podría resumir una lección, ¿qué le dejó, qué es distinto en Arturo Peraza después de ese contacto con las comunidades a lo largo de la carretera hasta Santa Elena de Guairén? Mira, que tenemos un país diverso con complejidades que quizás la ciudad de Caracas no entiende, que las grandes ciudades no entienden, pero que son parte de lo que somos nosotros, que tenemos que entenderlos, que tenemos que adentrarnos, que tenemos que conocerlo y que los cambios en el país son quizás más profundos de lo que nosotros estamos imaginando, que estamos muy centrados en la política caraqueña y que quizás mirando otros contextos nos damos cuenta que los retos pueden ser más complejos, pero también que hay oportunidades y oportunidades bonitas. Bueno, pues muchísimas gracias Arturo Peraza por hablarnos de este viaje y cómo le ha marcado y además las lecciones que nos deja poder mirar más allá de nuestra propia realidad. 5 en punto, corremos a despedirnos. En la coordinación de producción ha estado Jessica Ferrer, en la producción Paola